¿Cuál es un hecho histórico loco en el que parece que participó un viajero del tiempo? El complot de la bomba de julio. Alguien intentó asesinar a Hitler con una bomba en una maleta, colocó la maleta junto a Hitler, y se marchó con la intención de detonarla. Alguien en la reunión movió la maleta para que estuviera detrás de la pata de una mesa, lo que significó que la mesa absorbió la fuerza de la explosión y Hitler sobrevivió. Dos viajeros en el tiempo. Uno tratando de matar a Hitler, el otro sabiendo que sería un futuro mucho más sombrío. Eran la misma persona. Y se entrenaron mutuamente. En una de las historias cortas de H.G. Wells, un personaje se asombra de que alguien sea capaz de colocar un objeto rectangular más pequeño en un receptor en su pared, y luego ver un programa pregrabado en una pantalla. Básicamente describió la cinta VHS en los años 20. Albert Einstein reescribió fundamentalmente la ley de la gravedad, casi sin ayuda. Su relatividad general ha resistido todas las pruebas desde entonces. La persona que resolvió un problema matemático mundial para los deberes sin darse cuenta. Jordan Figues, ¿a quién buscas? Un día llegó tarde a clase, y copió los dos problemas de estadística en la pizarra. Se perdió la discusión previa del profesor sobre que aún no estaban resueltos y pensó que eran los deberes. En sentido estricto, no estaba resolviendo problemas. Eran postulados que podía demostrar. No sé qué teoremas son. Los minoicos tenían retretes con cisterna en el siglo XV a.C. Un hombre escribió un libro sobre un barco llamado el Titán que chocó con un iceberg en la misma zona del mar que el Titanic, que no era muy fuerte, solo un par de años antes de que el Titanic se hundiera. Va mucho más allá de eso. El libro fue escrito casi 15 años antes del hundimiento del Titanic, y en el libro, varias cosas que realmente sucedieron con el Titanic le sucedieron al Titán, incluyendo 1. Ubicación en el Atlántico Norte, 400 millas al este de Terranova. 2. El viaje entre Nueva York e Inglaterra. 3. Se cree que es insumergible por sus compartimentos estancos. 4. Viajó a más de 22 nudos antes de chocar con el iceberg. 5. Ni siquiera tenía suficientes botes salvavidas para la mitad de sus 3.000 pasajeros. 6. El tonelaje bruto era de 45.000 toneladas, y tenía casi 900 pies de longitud. 7. Se hundió tras chocar con un iceberg por el lado de estribor. 8. La mayoría de los pasajeros murieron. Me resulta difícil de creer en los viajes en el tiempo, pero si tuviera que elegir a una persona de la historia que pudiera haber sido un viajero en el tiempo, me resultaría difícil no elegir a Morgan Robertson, el autor de Futility, o El naufragio del Titán. Para ser honesto, si aprendes sobre física, y cuando los físicos tenían sus teorías o incluso las probaban, entonces se siente como una brujería. Como si todo se hubiera hecho a principios del siglo XX, o incluso antes, y hubiéramos empezado a desarrollar las ideas o incluso a probarlas 100 años después. Muchos de ellos no pudieron probar nada ya que estaban limitados por la tecnología de su tiempo, pero aún así tuvieron teorías que fueron probadas muy tarde o incluso después de su muerte. También debatieron intensamente el lado metafísico de la realidad que estaban descubriendo en sus descubrimientos, y se tomaron esas ideas muy en serio a principios del siglo XX hasta que la bomba atómica y la guerra mundial pusieron todas esas conversaciones en un segundo plano y nunca volvieron. El curioso caso de Peter Power, y el ejercicio de entrenamiento antiterrorista que consistió en la simulación de 5 atentados en 5 estaciones de metro de Londres que tuvieron lugar exactamente a la misma hora, y en las mismas estaciones que los atentados reales del 7 de julio de 2005. Power lo describió posteriormente como una espeluznante coincidencia. Es probable que los lugares de entrenamiento fueran elegidos por la misma razón que los lugares de las bombas. Una bomba ahí sería un gran problema. Básicamente la única coincidencia es el momento. Mi respuesta es la historia del tipo que inventó el saxofón, que casi murió como 5 veces durante su vida antes de inventarlo. Sax se enfrentó a muchos roces con la muerte. En el transcurso de su infancia, él se cayó de una altura de 3 pisos, se golpeó la cabeza con una piedra y apenas pudo mantenerse en pie después. A los 3 años, se bebió un cuenco lleno de agua ácida y después se tragó un alfiler. Se quemó gravemente en una explosión de pólvora. Se cayó sobre una sartén de hierro fundido caliente, quemándose el costado. Sobrevivió a un envenenamiento accidental por guardar objetos barnizados en su dormitorio durante la noche. Se golpeó en la cabeza con una piedra. Se cayó a un río y estuvo a punto de morir. Su madre dijo una vez que es un niño condenado a la desgracia, no vivirá. Sus vecinos le llamaban el pequeño Sax, el fantasma. Hubo un caso en Alaska en 1989. Un agente de policía fue detenido por un ciudadano que le habló de un hombre que corría por la carretera sin ropa. Cuando el agente llegó a la zona del restaurante McDonald's en Mt. View Drive,
Vio al hombre corriendo por el aparcamiento, y luego se subió a un asta de bandera central hasta la cima, y miró a su alrededor como si estuviera vigilando la zona. El agente le llamó, pero no obtuvo respuesta. El hombre se soltó y cayó al suelo. La policía no pudo encontrar su ropa ni averiguar de dónde procedía. La autopsia no reveló la presencia de drogas en su organismo. Se enviaron las huellas dactilares a todos los estados, al FBI y a Canadá con resultados negativos. Si te gusta la teoría musical y la música clásica, escucha a Don Carlo Gesualdo. Este tipo hacía cosas musicales que nadie consideraría hasta muchos cientos de años después. La tonalidad que utilizó en particular no se dio hasta el siglo XIX. Cosas absolutamente salvajes que son a la vez una miauda y hermosas de cantar. Todos los intentos fallidos de asesinato de Hitler. Mucha gente dice que volvería al pasado, y mataría a Hitler si tuviera una máquina del tiempo. Muchos lo han intentado, muchos han fracasado. Hitler es inevitable. El día que asesinaron al archiduque Francisco Fernando ya había habido un atentado contra su vida del que escapó, así que uno de los posibles asesinos decidió animarse comprando un sándwich en su tienda de sándwiches favorita, y entonces el chofer del archiduque se equivocó de camino, y se detuvo a consultar su mapa justo delante de esa tienda de sándwiches. Basta decir que ese asesino no dejó pasar la segunda oportunidad. En realidad, el asesino no se presentó en ese local de sándwiches para animarse, sino que era muy consciente de que el vehículo del archiduque pasaría por esa carretera. En realidad debía pasar de todos modos, pero el problema es que el conductor del archiduque era austriaco, y no conocía bien Sarajevo, y cuando el archiduque quiso visitar el hospital el conductor tomó un camino bastante equivocado que irónicamente coincidía con la ruta original que debía tomar en lugar de la ruta fácil al hospital. Había un tipo, Samuel C. Murray, que emigró a Alabama desde Rusia en 1891. Comenzó su carrera comprando plátanos que se consideraban demasiado maduros a una empresa que tenía gran demanda en el nuevo mercado del plátano en los Estados Unidos. En pocas palabras, tuvo cada vez más éxito hasta el punto de convertirse en un gigante del negocio de la fruta, superando incluso a la United Fruit. En 1912, con el único propósito de expandir su imperio bananero, fue una pieza clave en el derrocamiento del gobierno hondureño, lo que ocurrió para que Estados Unidos pudiera tener el control económico del país y drenar sus riquezas y recursos. El propio C. Murray, por supuesto, se benefició de esto. Sin embargo, he olvidado los detalles exactos. Alrededor de 40 años más tarde, hizo lo mismo, en el golpe de Estados Unidos contra Guatemala, cuando Guatemala trató de recuperar su propia tierra en la que Estados Unidos tenía una plantación de plátanos. Leí un libro sobre C. Murray, The Fisquate de Whale, hace unos años, y más recientemente leí un Overthrow, un libro sobre varios golpes de Estado orquestados por Estados Unidos desde 1890 hasta aproximadamente el año 2000. Así que sí, básicamente un chico ruso al azar apareció en la escena de la nada, pateó el culo de todo el mundo en el mercado libre, e incluso jodió a otros países para poder ser el rey del plátano. Él era objetivamente una persona de mierda, pero estoy impresionado por lo mauditamente eficiente que era. La United Fruit en general es una mancha tan oscura en la historia de los Estados Unidos. ¿Quién sabe cuántas personas murieron por los malditos plátanos? Sobre la historia escrita por Edgar Allan Poe, donde un marinero llamado Richard Parker es canibalizado por miembros de la tripulación después de que naufragan, y luego como 20 años más tarde un grumete llamado Richard Parker fue asesinado y canibalizado por su tripulación después de que su barco naufragó. Isaac Asimov predijo correctamente que el PC pasaría de estar detrás de los mainframes a ser tan pequeño y común que cabría en un reloj, y luego volvería a los servidores altamente centralizados a los que podrías conectarte usando una red de comunicación de alta velocidad. La mayoría de los accidentes nucleares que estuvieron a punto de ocurrir, tanto militares como civiles. Da la sensación de que cada vez que estaba a punto de ocurrir un accidente, alguien del futuro había viajado al pasado y lo había evitado. Cada vez. Ejemplo, aviones que lanzan bombas nucleares por error sobre los Estados Unidos, con 6 de los 7 dispositivos de seguridad que fallaron, excepto uno. Varios accidentes de reactores que, a pesar de ser fatales, resultaron no ser tan graves como podrían haber sido. Chernobyl es una excepción. Me recuerda a la idea de que el mundo se ha acabado ya múltiples veces desde la invención de la bomba nuclear, pero la gente sigue retrocediendo en el tiempo para detenerlo, y ahora vivimos en una línea temporal realmente extraña. La historia del hombre que vivió un ataque aéreo 11 años antes de que se produjera. El periodista J. Bernard Hatton y el fotógrafo Joachim Brandt fueron enviados por un periódico alemán para realizar un reportaje sobre los astilleros de Hamburgo en 1932. Fue una visita sin incidentes, hasta que las bombas comenzaron a llover sobre ellos. Hatton y Brandt se dieron cuenta de que estaban en medio de un ataque aéreo y salieron pitando de ahí, pero no sin antes hacer algunas fotografías.
Cuando volvieron al centro de Hamburgo, nadie creyó su historia. Revelaron las fotos que habían tomado, con la intención de demostrar a todo el mundo que no estaban locos. De hecho, demostraron lo contrario, las fotos no mostraban signos de un ataque aéreo. 11 años más tarde, Hatton vivía en Londres cuando abrió un periódico, y probablemente estuvo a punto de escupir su café sobre el escritorio. Había una noticia sobre la Operación Gomorra, un ataque aéreo sobre Hamburgo. Las fotos que lo acompañaban eran exactamente iguales a las que él había vivido en 1932. Más un fallo de la matriz que un viaje en el tiempo. El mapa del nuevo hemisferio dibujado en los años 1400 o 1500, que incluía la Antártida, la parte de América del Norte y del sur del mapa es bastante precisa. Pero la parte antártica del mapa estaba muy equivocada. No se parecía en nada a la forma real de la Antártida. O eso creíamos. La Antártida es un contingente de hielo, que tiene kilómetros de espesor, que va desde la superficie del océano hasta la Tierra que está debajo. Las imágenes de satélite de la NASA que muestran las cosas por debajo de la superficie indican que este mapa de la Antártida no muestra la forma del hielo en la superficie, tal como lo vemos. Pero, en cambio, es un mapa preciso del terreno a kilómetros por debajo de la superficie del hielo. En el camino de Julio César a la reunión del Senado, un tipo en la multitud trató de frenar y decirle a César que no fuera, que lo matarían. César aparentemente lo escuchó, pero no se preocupó, ya que era bastante arrogante en ese momento. Casi no hay manera de que un plebeyo pudiera saber sobre el complot o cuándo y dónde iba a suceder. La razón por la que quería detenerlo podría ser el presentimiento de que si César vivía podría haber conquistado a los partos, invadir Gran Bretaña y probablemente unir gran parte del mundo o algo así. ¿Conoces algún acontecimiento similar en el que haya podido participar un viajero del tiempo? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.